Gracias al Padre. Gloria al Señor, le damos gracias al Señor nuevamente. Aquí vamos a estar pues comenzando con nuestra enseñanza del día de hoy. La diferencia entre la iniquidad y el pecado, que es un tema poderoso, es un tema, créanme que se van a poner a pensar cada uno de ustedes una vez que culminemos la enseñanza. Y yo clamo al Señor para que el Espíritu Santo les redarguye, les haga buscar quizás lo que ustedes puedan estar viendo, que se identifica con su familia, sea del lado paterno, del lado materno. Quizás hay cosas que ustedes puedan estar observando a través de lo largo en su familia, que la abuela, la tía, la mamá, la prima, la hermana, usted, que patrones que se repiten y que quizás no entienden por qué es que esto acontece. Hoy aquí vamos a estar hablando de este tema tan impactante. Créanme que es un tema que para mí, del momento que yo conocí de esto, le doy gracias al Señor porque me quitó muchas dudas que tenía. Habían cosas que no podría comprender por qué pasaba, qué era lo que estaba aconteciendo, porque en mi familia se repetían ciertos patrones. Mire, hay tanto para decir en este tema que quizás nos va a faltar horas para poder hablar. El domingo que viene en nuestra iglesia se va a dar la segunda parte también. Por supuesto, como yo les digo, voy a colocar, a dar aquí de lo que el Señor a mí también me ha dado a lo largo. Yo he hecho talleres de iniquidad, de todo este tema, porque es algo de verdad que es muy profundo, que no se puede dar en un solo día porque es demasiado extenso, pero voy a tratar de tocar los temas más importantes y cosas que yo sé que va a ser de gran bendición para todos. Así que le damos gracias al Señor y vamos a poner este tiempo en las manos del Padre para que me dirija primeramente y para que ustedes puedan recibir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder impartir y también para que el enemigo sea desenmascarado, porque eso es lo que tenemos que hacer, desenmascarar y conocer contra qué es lo que nosotros tenemos que orar y que le damos gracias a nuestro Padre porque tenemos la autoridad en Cristo. Si usted ha entregado su vida a Cristo de la forma que el Sale. Señor dice a través de la Biblia, si usted ha entregado su vida a Cristo, usted tiene autoridad para ir contra cualquier espíritu inmundo que pueda venir a tratar de molestar en su familia o que usted pueda pensar que es algo que, un patrón que usted lo puede estar viendo. Así que, Pastora, tiene que, entonces, la cosa va, como dice mi hermana linda, no te escucho. que la cosa va a estar candente, que el agua, prepárese con el Ah, agua. sí, bendito Dios, así es, mi amor, ya tengo el agüita por aquí, así que prepárense porque lo que el Señor tiene va a ser grandioso o es grandioso. Así que en el nombre de Jesús, Señor, nombre sobre todo nombre, ponemos delante de ti esta enseñanza, ponemos delante de ti la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, sus familias, todo lo que tiene nuestro nombre, Señor, lo cubrimos con la preciosa sangre de Cristo. Venimos contra todo espíritu antagónico al Espíritu Santo de Dios. Venimos atando todo espíritu vigilante, todo espíritu de confusión, todo espíritu de duda, Señor, que pueda tratar de venir a quitarnos la semilla que va a ser sembrada hoy. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo atamos, lo llevamos cautivo a los pies de Cristo. Declaramos, Señor, que levantas vallado y protección alrededor de cada uno de nosotros, de los nuestros, de nuestra familia y de todo lo que tiene nuestro nombre. Hoy ponemos delante de ti esta enseñanza que es poderosa, Señor. Te damos gracias porque sabemos, mi Dios, como tu palabra lo dice, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes. Y te damos gracias porque tú, a través del sacrificio vivo de tu Hijo amado, hoy nos has dado la autoridad para venir contra todo espíritu inmundo, Señor, y ser victoriosos, porque ya tú anulaste toda acta de los decretos que nos era contraria y la clavaste en la cruz, Señor, y nos hiciste aquí más que victoriosos porque triunfaste y expusiste a Satanás y sus demonios. Así que le damos gloria al Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que esta enseñanza será de gran bendición y hará transformación en nuestra vida y en la vida de los nuestros. Y yo clamo para que a donde llegue esta enseñanza, Señor, transforme vidas y allí pueda impactar tu palabra, porque tu palabra es la que transforma, porque eres tú, Señor amado, el
que das la convicción de pecado. Y te damos gracias, porque la lucha, Señor, no es contra carne y sangre, lo sabemos, pero igual las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hoy aquí vamos a dar, Señor, herramientas, vamos a dar, Señor, vamos a quitar vendas mágicas, vamos a quitar velos, Señor, para que mis hermanos y sus familiares, Señor, puedan recibir de esta poderosa impartición. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, de quien somos y a quien servimos, te damos a ti toda gloria, todo honor por siempre, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos a ti la gloria y el honor. Amén, amén y amén. Entonces, tenemos acá que podemos, vamos a decirlo así, hay un legado heredado, ¿ok? Vamos a hablar de, en este caso, que hay un legado que quizás nos ha dejado nuestra familia, un legado que nos han dejado nuestros ancestros y que muchas veces puede ser algo muy bueno, porque obviamente hay herencias que son maravillosas, pero también hay legados que quizás no lo son tan buenos. No son, y nosotros tenemos que ahora poder, vamos a decir, dilucidar, poder ver, poder aprender qué cosa es lo que el Señor nos quiere hablar para quitar y quizás abolir de nuestra herencia esas cosas que no vienen de parte de Dios. Porque siempre queremos lo bueno y lo que es bueno de nuestra familia, Señor, gracias, lo obtenemos. Pero lo que no es bueno y lo que no viene de parte del Señor, que el enemigo ha tratado de colocar en nuestra familia, saben que lo desechamos en el nombre de Jesús. Bueno, a menos que usted lo quiera, ¿verdad? Pero como yo no, entonces yo voy a hablar de las cosas que quizás no son buenas, pero que tenemos que quitarlas. No podemos negar que la mayoría de nuestras batallas, quizás alguien la peleó, pero quizás no la ganó. Y muchas veces cuando nosotros no ganamos una lucha, dejamos a nuestros hijos esa lucha. Tenemos que nosotros aquí vencer a través de Cristo, que ya nos dio la autoridad, para que cuando nuestros hijos crezcan, ellos no tengan que batallar con las cosas que nosotros, pues obviamente no pudimos, vamos a decir, lucharlas y ganarlas. Así que en el nombre de Jesús, usted va a identificar aquí cualquier cosa que tiene ahora que pararse en la brecha delante del Señor, pero nosotros vamos a dejar a nuestros hijos el camino libre para que ellos, bueno, obviamente se van a encontrar con diferentes cosas, pero no con cuestiones que nosotros sabemos que vienen quizás de nuestros ancestros y que se lo vamos a dejar a ellos para que sean ellos los que los batallen, porque nosotros no queremos eso. Aquellas batallas que no ganamos, ellos van a tener que lucharlas. Pero no, en el nombre de Jesús, nosotros hoy vamos a aprender y vamos a instruirnos para saber lo que aquello que quizás fue heredado, que nos persigue, que tal vez viene, mire, por líneas que no sabemos exactamente si es la paterna o la materna, pero vamos a orar para que cualquiera de los dos lados, que cualquiera de estas cosas hayan venido, porque quizás hay una de un lado, otra del otro, pero no sabemos probablemente de dónde vienen. Entonces, pues vamos a identificarlas, sean perversiones sexuales, sea corrupción en cuanto a la parte monetaria, sea depresión, sean enfermedades, cosas de salud que quizás no sabemos por dónde vienen y quién fue que abrió la puerta, sea escasez en la parte económica, mira, divorcios, adulterios, tantas cosas que nosotros podemos ver e identificar en nuestra familia, que uno dice, pero ¿por qué en mi familia todo el mundo se divorcia? ¿Por qué en mi familia todos los hombres son adúlteros? O incluso las mujeres también, ¿verdad? Porque eso no es un tema de hombre, nada más. Entonces ahí podemos comenzar a ver que desde el Edén, desde que Adán se dio la autoridad al enemigo, a Satanás, el enemigo tomó, ¿verdad?, la autoridad que el Señor le había dado a Adán aquí en la tierra. Él, Adán, iba a ser el príncipe de este mundo. Sin embargo, él cedió la autoridad y a quien tú le cedes la autoridad, obviamente, pues estás subyugado a esa persona. Te vuelves literalmente un esclavo a esa persona. Entonces, en este caso, desde el momento que en el Edén Adán abrió la puerta al pecado, desde allí comenzó, sea, valga la redundancia, el pecado y ahí inicia la iniquidad. Y la iniquidad es la transgresión. La iniquidad es lo que queda después del pecado. Entonces entendemos que desde Adán comienza todo esto. Empieza la rueda de la iniquidad.
De hecho, el mismo Caín, ¿verdad? Si usted recuerda, vamos a llevarlo rápidamente aquí a la palabra. El mismo Caín dice, le dice al Señor, a ir un momentito, cuando él mata a su hermano, cuando Caín mata a su hermano, que ya entendemos, ya el hombre había caído, ya vino la rebelión y vino todo esto, ¿verdad? Que por supuesto Adán se dio al enemigo la autoridad y ahí Caín mata a su hermano. Dice la palabra de Dios, y ahora maldito serás, eso está en Génesis 4:11. Maldito serás tú desde la tierra en la cual ensanchó la boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando trabajes en la tierra, no te incrementará tu fuerza, errante y fugitivo serás en la tierra. Y dijo Caín a Dios, cuán grande es mi iniquidad para soportarla. O sea, él pecó matando a su hermano. Y cuán grande es la iniquidad, la maldición de haber matado a su hermano. Entonces podemos ver que ya la iniquidad está en Génesis 4:11, ya está, porque obviamente el pecado había entrado a la tierra. Entonces, ¿por qué le llevo desde Génesis, desde el principio? Porque todo comenzó ahí. Esa iniquidad ha ido rodando y rodando y rodando. Esa maldición de la iniquidad ha ido rodando y rodando y llega pues a nuestro tiempo, llega a nuestra familia, llega a nuestros ancestros. El día que nosotros fuimos concebidos, en nuestra genética había una herencia que se estaba pasando de una persona a la otra, que estuvo allí activa o inactiva, porque probablemente pueda también saltar generaciones. Entonces, en algún momento se puede activar. No es que una persona nació siendo diabética, claro que no, pero llega un momento que a cierta edad adulta se activa la diabetes. Y es porque el enemigo actúa de una manera que es como algo cíclico. Y a la edad de tal, vamos a decir, a la edad de 45 años, X persona le activa la diabetes. Ah, pero resulta que al abuelo le activó la diabetes a los 45 y al papá se le activó la diabetes también a los 45. Entonces, qué cosa tan casual, ¿verdad? Que se le activó en un momento. Es porque el enemigo obra de esa manera. Esto se ha llegado a heredar en la parte genética y así como nosotros heredamos las partes lindas, que los ojos bonitos de la abuela, que la cara linda de la mamá, que el cabello del no sé quién, así también se heredan estas cosas que por supuesto el enemigo también trata de colocar. Usted se ha puesto a pensar, sobre todo las mujeres, sí, lo vamos a llevar a la mujer, que en nuestras abuelas estaban los óvulos, ¿verdad? Ella tiene sus óvulos, tenía todo su aparato reproductor, y cuando ella quedó embarazada de nuestras mamás, ahí estaban en los óvulos de nuestras abuelas la información genética que formó también a nuestra mamá. Y cuando nuestra mamá estaba en el vientre de nuestra abuela, ya ella tenía sus óvulos porque se estaban formando y eso venía de la abuela, de nuestra mamá un feto, un bebé, ahí metido dentro del vientre de la abuela y ya nosotros, nuestra información genética está ahí porque esos óvulos van a crecer y van a crecer con la niña, con la señorita y van a estar allí hasta el momento que ya se culmine en el tiempo de los 40, 50 años. Esa información genética ya está allí. Cualquier cosa que nuestra abuela haga, que nuestra abuela cuando está embarazada haga, que lo que sea que esté allí en la parte genética con nuestra mamá en su pancita, lo va a recibir y nuestra mamá que se está formando sus óvulos allí, que sus óvulos van a permanecer con ella por muchos años, ahí vamos a estar nosotros también. Entonces podemos entender que tanto en la parte fisiológica, natural, la información genética viene allí, pero también en la parte espiritual viene todo lo que el enemigo trata de colocar allí, por supuesto, en la parte espiritual de los nuestros.
No sabemos qué estaba haciendo, por ejemplo, nuestra abuela a los 53 años. No sabemos qué estaba haciendo nuestra mamá a los 53 años o a lo que se tuvo que enfrentar. Y le pongo un número por ponerle un número. 53 puede ser 40, puede ser 20. ¿Ok? No, quizás no le preguntamos, tal vez ellas no se acuerdan, tal vez ya nuestra abuela no está, tal vez nuestra mamá no está. Pero si ella lidió con algo, batalló con algo y no lo enfrentó y no se arrepintió y no lo superó, muchas veces pasa que, por supuesto, el legado, y cuando la hija tiene la misma edad, 23, 53 o 40 o la edad que sea, esto empieza a repetirse. Hay historias que mamás e hijas se separaron, pero la mamá hizo situaciones cuando era joven y la hija y ella están separadas porque se separaron de niña, etcétera. Y la hija, se lo digo porque yo he ministrado a mujeres así, ha hecho lo mismo que su mamá, sin estar juntas, sin vivir juntas, sin, bueno, prácticamente sin conocerse. ¿Por qué? Porque la información de la iniquidad ha quedado allí. Y yo no estoy predicando todavía, solamente les estoy dando un preámbulo para que usted entienda que esto acontece y viene por la parte genética. Hay situación genética, hay demonios que son asignados a ciertos apellidos. Hay persecuciones que el enemigo quiere colocar dentro de una familia, así como un pacto que se ha hecho en una familia para bien o un pacto que también se puede haber hecho para mal. Entonces nosotros podemos entender que esto también puede afectarnos y repercutirnos a nosotros. Así como el pacto del bien, esa promesa que Dios en la antigüedad le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob del lado del bien, también el enemigo pone ese mismo, porque recuerda que él copia, él no hace nada por él copia y él coloca también lo de él en la parte genética. Entonces, cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? Y tenemos nuestros hijos, ellos van a tener por un lado el paterno y por el lado materno, cada uno, pues vamos a tener que lidiar con cosas de nuestros padres, pues igual nosotros, ¿verdad? Tenemos el lado materno y tenemos pues el lado materno. De pronto nosotros comenzamos a ver en nuestros hijos que hay algo, ¿verdad? Que, wow, no sé por qué él está actuando ahora así, si siempre ha sido un niño educado, si ha sido un niño que ha sido obediente, ¿por qué es que el niño ahora comienza a dar esto? ¿Por qué comienza a esta edad? Entonces aquí tenemos que empezar a hacer ¿cómo les diría? Primeramente, a buscar del Señor, ser sabios en el Señor y poder indagar y decir qué fue lo que abrió la puerta para que mi hijo se comporte de esta manera o para que mi hija se comporte de cierta manera. Nosotros debemos de buscar del Señor y preguntarnos, Señor, si hay alguien en mi familia que le abrió puerta a la droga, que le abrió puerta a la farmaqueia, que lo hemos hablado aquí antes, que es el tema de que hay familias que empiezan a tomar medicina y medicina para esto, medicina para lo otro. La gente que es hipocondríaca, que tiene que tomarse una medicina, bueno, hasta porque, no sé, hasta porque le duele el lado de la uña. Ahí empiezan a abrir puertas para que luego un niño empiece a entrar en drogas, porque la farmaqueia que tiene que ver con la medicina son drogas. Ay, no, es que nunca nadie ha hecho droga en mi casa. ¿Y cómo era la vida de tu abuelita? Que tomaba medicina hasta para, bueno, entonces ahí nos podemos dar cuenta que hemos abierto puertas y que por lo que la abuelita hizo tomando medicina, por lo que fuera, puede hacer, ojo, no es que es así, pero puede abrir puertas a la droga de un joven en cierta edad, porque resulta que la abuela estuvo haciendo pacto y abriendo puertas con la farmaqueia. Entonces, esto es lo que nosotros hoy vamos a aprender aquí. Nosotros vamos a darnos cuenta de muchas cosas que quizás las hemos heredado, que no tiene que ver con nosotros, bajo ningún concepto. Pero en el nombre de Jesús, cuando uno empieza a entender y uno empieza a estudiar y uno empieza a alimentarse de la palabra y a saber que tenemos autoridad en Cristo para destruir todo esto, entonces hay que hacerlo. ¿Y qué es la iniquidad? La iniquidad es lo torcido, lo que se tuerce del camino recto, del camino correcto, de lo que Dios
creó, de la justicia, que es todo lo recto. La iniquidad es lo torcido. Imagínate como una especie de cordón negro, así como quizás has visto en alguna imagen de lo que es la parte del ADN, ¿verdad? Que es algo así como enrolladito, bien lindo, de colores, que lo ponen bien bonito. Imagínate eso mismo, pero como negro. Como negro, la iniquidad es lo torcido, lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios, lo opuesto completamente a la ley de Dios, lo cual es su palabra. Su palabra. La palabra en el hebreo para lo que es iniquidad, a lo mejor usted lo ha escuchado y no sabe, es Avon, Avon, así como aquella marca de que vendían perfumitos y polvitos y cosas, Avon. Uh-huh. Eso es iniquidad. Usted se puede imaginar, yo no sé si las personas de esa marca sabían el nombre que le estaban colocando, pero la gente estaba comprando iniquidad. Qué tremendo, ¿verdad? Significa la culpa, significa maldad, significa pecado. Se encuentra 231 veces esta palabra en el antiguo pacto. ¿Mm? Es tremendo porque hemos andado y hemos conocido muchas cosas, pero no sabíamos que esto es la iniquidad. En el griego la palabra se le llama anomia, anomia, y es iniquidad, es la violación de la ley de Dios, es la maldad, que de pronto uno no entiende por qué las personas actúan con la maldad que actúan, y es porque hay una raíz de iniquidad, pero total y absolutamente. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Vimos lo que es la iniquidad, es lo torcido, es la maldad, es algo que tuerce la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios es la que lo corrige. Cuando nosotros nos damos cuenta qué cosa es lo que está pasando, cuando te das cuenta que hay una iniquidad producto de que alguien cometió un pecado en nuestros ancestros, o incluso nosotros mismos pudimos abrir puertas al enemigo y viene iniquidad por nuestra propia culpa, ¿ok? Pero nos damos cuenta ahora, en este momento, y gracias a que tenemos a Cristo y que Cristo es nuestro Señor, Salvador y Redentor y nos redimió de todas esas maldiciones, nosotros ahora nos podemos parar en la brecha. Solamente cuando tenemos a Cristo como Señor y Salvador, porque cuando usted no le ha entregado su vida a Cristo, mire, ni que usted diga lo que diga. Porque el único que vence y que venció la muerte y que venció a Satanás es Jesucristo en la cruz. Al final de la enseñanza vamos a hacer esa oración para que usted confirme su fe en Cristo, para que usted pueda actuar en la autoridad que tiene como hija. Porque unas veces uno dice, ay, pero sí, yo creo en Cristo, ay, yo voy a la iglesia, ay, alguna que otra vez, cuando hay un bautizo, cuando hay una boda, cuando hay una confirmación. No, 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 eso no es tener a Cristo en su corazón, familia. Se lo dice alguien que también estuvo ahí, ¿ok? Pero que cuando yo recibí a Cristo y entendí quién era Cristo en mí y qué autoridad yo tengo ahora, es que Dios mío, le doy gloria a Dios que me sacó y me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero de la única manera que nosotros podemos ir contra el infierno es cuando nosotros, el Cristo que vive en nosotros, a quien le hemos abierto nuestro corazón, quien venció a Satanás, mora en nosotros y nosotros caminamos alineados a ese Dios maravilloso que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Amén. La justicia de Dios solo le pertenece a aquellos que le creen al Padre, que tienen a Cristo en su corazón y que creemos por fe. Él, el que tiene la justicia de Dios, es el que puede ir contra todo esto y romper toda maldición de iniquidad que el enemigo ha tratado de colocar en nuestra vida y en nuestra familia. Así que ahí donde usted está, por favor, repita conmigo, yo soy Yo hija o hijo soy de Dios, hija de Dios, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Usted es hija, usted es hijo, usted cree. Porque si no es así, créanme que no vamos a poder hacer mucho. Y por supuesto vamos a hacer la oración al final de la enseñanza. Tanto la justicia de Dios como la iniquidad, ambas son fuerzas espirituales. Como les decía, la justicia está ligada al reino de los cielos, pero la iniquidad está ligada al reino de las tinieblas.
está ligada a lo que obviamente viene de parte del diablo. Entonces nosotros tenemos que estar alineados completamente al reino de Dios, ¿verdad? Porque la iniquidad es la fuerza opuesta, es lo que tuerce todo, alejándonos a nosotros del diseño de Dios, alejándonos del reino de los cielos. De la misma manera que la fe es la sustancia del que cree, el pensamiento torcido dentro del corazón es lo que produce y origina la maldad. Y todo originó, por supuesto, comenzando, sabemos que a través de un hombre que fue Adán en el Edén, pero todo comenzó antes, porque así en la tierra comenzó con Adán, pero antes de Adán ocurrió algo. Y esto está en el libro de Ezequiel. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Lucifer, quien estaba con el Señor, porque en algún momento estuvo con él y era el querubín protector y era aparentemente bueno, se llenó de belleza y perfección. Y él le dio cabida a los pensamientos torcidos, porque era tal, me imagino yo, la belleza de aquel querubín protector, que esa vanidad y ese orgullo llenó su corazón. ¿Y qué hizo? Empezó a tener pensamientos torcidos, fuera de la voluntad de Dios, volviéndose el autor de toda maldad. Ezequiel capítulo 28, verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Alguna vez Lucifer fue perfecto en todos sus caminos? Desde el día que fuiste creado. Y dice la palabra, hasta que se halló en ti maldad. El enemigo se llenó de maldad en su corazón porque viene de él. Eso ocurrió antes de la creación del hombre. Y después, más adelante, en el capítulo 18, dice que con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Entonces luego continúa, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todo comenzó ahí con él. Cuando el Señor lo lanzó, dice Jesucristo, ¿verdad? En un momento de la palabra, y yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo a la tierra, cuando todavía el Señor no caminaba aquí como hombre. Entonces aquí podemos ver que todo comenzó con Satanás, todo comenzó con Lucifer, todo comenzó por el orgullo. Por eso es que nosotros tenemos que siempre ser humildes, porque la palabra dice que al altivo el Señor lo mira de lejos. Es importante que toda esta semilla diabólica comenzó con él. Y luego cuando, por supuesto, él llega aquí, está aquí y ve la creación maravillosa de Dios con Adán, con Eva y todo esto, lo primero que hizo fue dañar a la creación, porque él detesta todo lo que viene de parte de Dios. Entonces, por supuesto, tuvo que hacer algo, ¿verdad? Dañar a la creación, de alguna manera manipuló a Eva. No vamos a decir que ella, pues, ay, qué santa Eva, no, pobrecita, no. Ella tenía que hacer lo que su marido le había dicho, no lo hagas, no lo comas, no lo hagas, pero ella lo hizo. Entendemos que probablemente hubo, sí, manipulación espiritual, todo lo que podemos comprender. Pero acá cayeron y, por supuesto, comenzó la simiente del mal. Y toda esa simiente del mal llegó a nosotros por la desobediencia. Entonces el pecado abrió la puerta a la maldad en el mundo. Y aquí, por supuesto, todo esto va llegando, como se los dije al principio, hasta que viene a nuestro tiempo, hasta que viene a nuestra vida. Esa iniquidad es el ADN espiritual que graba los pecados del hombre, que graba los pecados obviamente heredados, que esculpe lo torcido y que nos alcanza a nosotros, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Él visitará hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Entonces, ay, no, pero yo nunca aborrecía al Señor. Mi abuela tampoco, ella era, uy, súper devota, le pedía a todos los santos. Ahí estás haciendo todo lo opuesto a lo que dice la palabra. Ahí hay idolatría, haciendo todo lo opuesto a lo que dice la palabra. Ah, no, que es que nadie aborreció.
y cumplías perfectamente los 10 mandamientos. Ah, no, en mi familia había adulterio. Ah, bueno, pues. Entonces aquí todos, mira, aquí nadie se salva, porque el que no hizo una cosa con el adulterio, con la parte sexual, hizo algo con la economía, hizo algo con lo que fuera, que dio cabida al pecado, que dio cabida a la maldición de la iniquidad. Esto está intrínsecamente relacionado una cosa con la otra. Pero qué bueno, ¿verdad? Que ha venido Cristo y que gracias a lo que el Señor hizo, porque esto es lo mejor de todo, que cuando nosotros tenemos autoridad como hijos de Dios, podemos ir contra todo esto. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, palabra que prácticamente nadie conoce, la gente no estudia muchas veces qué dice. La concupiscencia es la parte de la carne que te hace inclinarte a la maldad, que te hace caer, esa concupiscencia, sino que dice, cada uno es tentado. La tentación no es un pecado. La tentación puede venir. Cristo fue tentado, pero no cayó en el pecado. Entonces, podemos ser tentados, dice acá, sino que cada uno es tentado. Entonces, luego comienza y dice, cuando de su propia concupiscencia, o sea, la atracción de la carne, esta carne débil, la carne que obviamente no va a actuar de la forma correcta, es atraído, es seducido, entonces la concupiscencia, la mala carne, ¿verdad? La que obviamente no puedes manejar, no puedes aguantar, esa parte de la carne que te hace caer, dice, después que ha concebido, porque ahí cayó, que es concebir, es tener un hijo, ¿verdad? Como cuando te unes a una persona y tienes un hijo y concibió. Y entonces dice que da luz al pecado, da luz, o sea, de haber caído en la tentación por la mala inclinación de la carne, que es concupiscencia, concibió la tentación con la concupiscencia, concibió y dio a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, continúa el verso, dice, da a luz a la muerte. Y no estamos hablando de que, ay, murió la persona ahí. Ojo, puede haber muerto por un pecado así, porque dependiendo del pecado que haya sido, puede morir de isofacto, ¿ok? Pero no, estamos hablando de una muerte espiritual. Lo que le pasó a Adán, Dios le dijo que si ellos pecaban, iban a morir. Pero Adán murió a los 930 años. Pero murió. ¿Qué fue lo que murió? Su vida espiritual, la comunión que tenía tan bella con Dios. Él caminaba en el Edén con el Señor, pero al momento que pecó, ahí hubo un caret, dice en el hebreo, un corte, se cortó la comunicación de lo que él caminaba con Dios. Ahí hubo una muerte espiritual. Entonces, en nuestro caso, después que es concebido y se da a luz al pecado, el pecado siendo consumado, dice la palabra de Dios en Santiago, da luz a la muerte. Entonces, tenemos que nosotros evitarlo, evitarlo. También la palabra cuando habla, por ejemplo, de la idolatría, nos dice la palabra del Señor en Éxodo 25, no te harás un ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no podemos hacernos una figura de lo que está en el cielo, sea lo que sea. Ay, no, pastor, es que el angelito, qué lindo. Hermana, hermano, no hay angelito que puedas hacer. Ay, no, es que yo lo guindaba en el arbolito, hermano, no. O sea, ni un angelito, ni un querubincito, ni un nada, ni un serafín, ni un nada. Dios dice, Dios en su palabra, no harás. O sea, no harás, no hacer, no. Semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra. O sea, ay, no, pero es que es tan bonito el elefante. No, el elefante no lo puedes hacer. No lo puedes hacer y tenerlo como ídolo, porque Dios hizo el elefante para que ande en la selva. ¿Mm? Qué lindo el elefante y los elefantitos. Todo súper cute. Pero para eso,
para disfrutar de la creación y que el animalito ande con toda su gente en la selva, con toda su tribu en la selva. Pero nosotros no podemos tener eso en la casa. Yo no sé usted, pero donde yo vengo decían, si tú pones todos los elefantes con la cola para la puerta, hermano, eso te trae una suerte. Eso te aleja la mala vibra y qué sé yo qué. O sea, díganme si no. De donde yo vengo era así. Yo no sé de usted, pero donde yo sí. Ay, y uno comprando los elefantes, no, de todos los colores habidos y por haber y sabores. ¿Por qué? Porque la ignorancia mata. Porque mi pueblo perece por la falta de conocimiento. Entonces, ¿qué dice acá? No harás nada de lo que está arriba en la tierra, ni abajo en el cielo, ni en la tierra, ni lo adorarás, ni lo servirás, porque yo, o sea, Dios, Padre y Yahweh, Dios de los ejércitos, ¿verdad? Porque yo soy el Señor, tu Dios, y dice, yo soy Dios celoso. El Caná, ese es el nombre, el Caná, yo soy Dios celoso, que castigo, dice la palabra, la iniquidad. La iniquidad, es que nada más con escucharlo a uno se le paran los pelos. Castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quién lo aborrece? El que hace un ídolo. ¿Quién lo aborrece? El que le pide a algo que está hecho de madera, a algo que está hecho de metal, a algo que está hecho de yeso. No podemos hacer ni siquiera una figura de Jesús en yeso, en metal, ni en madera, porque Jesús no tiene una imagen. Él caminó aquí como hombre, pero la Biblia no dice que él era alto, rubio, con el cabello crespo, con el cabello así, o era más bien más oscuro como la gente del Medio Oriente, con barba, No dice, no lo dice, porque Dios no quiere que nadie haga nada parecido, porque no tiene imagen, porque nuestro Dios es el Dios de la creación, es el Dios eterno, el Dios que no tiene una imagen. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque la idolatría, el pecado, porque eso es un pecado de idolatría, trae consigo la maldición de la iniquidad. Y ustedes quieren saber qué cosa abre la idolatría. La escasez económica, la torcedura en el ámbito sexual de la familia. Ay, es que nadie en mi familia nunca fue homosexual, nunca fue lesbiana, nunca fue esto. Pero fueron idólatras. Ah, bueno, sí, todo el mundo le pedía a fulano, sutana, parecense, mengano. Ah, bueno, pues ahí quiero decirles que se abre el pecado abre la puerta a la iniquidad, a la maldición de la iniquidad y esto se convierte en esto. De esta manera la persona empieza a hacer cosas que no son correctas y no entiende por qué. Porque Dios nunca dijo que le pidiéramos a ningún ídolo, ni le pidiéramos a ninguna mujer, ni le pidiéramos a ningún simple mortal, sino que le pidiéramos al Padre. De hecho, nuestro Señor Jesucristo claramente nos dice, todo lo que pidas a mi Padre. No dice todo lo que me pidas a mí. Es la Biblia quien está hablando. Es lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Esa es la manera correcta porque el Señor Jesús nos instruyó y nos dejó la manera de que nosotros debemos pedirle a nuestro Dios. Todo lo que pidas a mi Padre en mi nombre, te será hecho. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque es Él el quien murió por nosotros en la cruz, porque fue Él el que venció a Satanás, porque es Él el que nos redimió, el que nos santificó, el que nos restauró y nos volvió a conectar con el Padre. Aquí no hay nadie más que podamos pedirle, porque nadie más merece esa gloria ni esa honra, porque solamente Cristo, por lo que hizo en la cruz, se lo merece. Y porque además Él está diciendo claramente, todo lo que pidas a mi Padre, pídele a mi Padre en mi nombre, porque Él fue, Jesús, el que nos dio la entrada. Es como si alguien, ¿verdad? No te conoce a ti, pero conoce a tu hijo. Y viene a tu casa porque conoce a tu hijo o a tu hija. Esa es la forma. Así que nosotros no podemos ser idólatras, no podemos pedirle a nada, ni tener nada de eso en nuestra casa, porque eso se vuelve anatema. Búsquelo, escríbalo, grábelo, se vuelve anatema. Cualquiera de estas cosas que nosotros tengamos en nuestra casa. Ay, no, pastora, pero es que eso me lo regaló mi abuelita que se murió. Pues hermano, mire, ¿qué prefiere usted? Que el Señor venga, ¿verdad? Con la vara de la disciplina
por aquello que le regaló su abuelita, que quizás no sabía la hermana pobrecita, ¿verdad? No lo sabía. ¿O tú prefieres quitar eso de tu casa y no tener un anatema en tu casa que le abra puertas al enemigo de maldad y que pueda traer una iniquidad a tu familia y pueda hacer algo que venga a tu familia? Que tú no sabes por qué, pero es porque tienes algo allí que por el valor sentimental, que lo entendemos, por favor, lo quieres tener. Pero ¿a quién tienes que amar más? Ahí es donde viene la pregunta. Lo que dice Dios es que si tú haces lo que dice Dios, te va a ir bien y le va a ir bien a tus hijos. Pero si no hay, no es que esto me lo regaló fulano, hermano. Fulano quizás no sabía. Y entonces nos toca desligarnos de esas cosas materiales. ¿Por qué? Porque vamos a hacer tesoro en el cielo y no aquí en la tierra. La iniquidad es la verdadera raíz de donde surge todo el mal en nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos echar, ¿sabes qué? Hacha, hacha. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Señor, yo pongo hacha a la raíz del pecado y la iniquidad que haya sido colocada en mi familia, producto de aquel que haya abierto la puerta, que te haya aborrecido, y yo pido perdón identificativo. Así se pide. Yo pido perdón identificativo porque usted no lo hizo, yo no lo hice, pero en el nombre de Jesús nosotros tenemos que pararnos firme y cerrar la puerta y no permitir que el enemigo pueda volver a tratar de sacar algo que no fue cortado de raíz. Porque si usted corta un árbol y lo poda y lo corta y le deja una cosita así, cuando usted menos piense, ese arbolito va a empezar a echar retoño y va a volver a salir ese árbol. Así que en el nombre de Jesús, usted tiene que tomar esta hacha. Tómela y así como lo dice Mateo 3:10, Señor, yo corto de raíz en el nombre de Jesús por la autoridad que tengo como tu hija, por haberle entregado la vida a Cristo de la forma correcta, ¿ok? Entonces vamos a cortar con el hacha toda raíz de ese fruto que no es bueno. Que si usted está viendo que ese fruto no es bueno, Señor, yo me paro en la brecha. Yo te pido perdón en la autoridad que tengo como tu hija, en Cristo Jesús, quien ahí abolió en la cruz toda esa maldición, pero que yo me paro firme y en el nombre de Jesús yo pongo hacha a toda raíz de iniquidad, a toda raíz de pecado que haya querido venir sobre mi familia o sobre mí en el nombre poderoso de Jesús. Qué tremendo es poder entender que el mismo Moisés en el Éxodo dice que el Señor entonces pasó delante de él y él proclamó y le dijo, Señor, tú eres compasivo, Dios clemente. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Dios clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en fidelidad. El que guarda, porque así como él dice que viene contra aquellos, ¿verdad? Que lo aborrecen, tercera y cuarta generación. Entonces él dice que tú guardas, Señor, tú eres compasivo y eres misericordioso y eres fiel y tú guardas, Señor, misericordia a millares. El que perdona la iniquidad. Gloria a Dios que Él dice, así como dice una cosa, también dice la otra, que Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. No se olvide de este verso, porque Dios lo dice. Tú perdonas, Señor, la iniquidad, perdonas la transgresión, perdonas el pecado y que no tendrá, dice también la Biblia, por inocente al culpable. No, es que tenemos que tener cuidado, familia, porque así como Él dice, yo voy a acabar con estos que me aborrecen, pero tengo misericordia a los que me aman y hacen lo que yo digo, pero también dice que Él no va a tener por inocente al culpable y que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, esa palabra está allí, esa palabra de Dios es viva. Nosotros no podemos decir que eso ya quedó abolido, porque aquella gente que no tiene a Cristo, todavía eso le sigue vigente.
Pero aquella gente que ha recibido a Cristo sabe ahora cómo pararse en la autoridad y decir, Cristo venció por mí y ahora, Señor, tú perdonas mi iniquidad, mi transgresión y el pecado por la redención que tengo, por la sangre de Cristo, en la autoridad que tengo por ser hija de Dios. Ahí nosotros tenemos esa bendición de poder venir delante de Dios y decir, hasta aquí, no más, no más. Bendito sea el nombre del Señor. En la palabra de Dios también nos dice en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 4 y 5, donde nos habla de que mucha gente, ¿verdad?, ora esto por la sanidad. Ciertamente, dice la palabra, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue molido por nuestras iniquidades. Todas nuestras iniquidades cayeron sobre Él. Por eso es que cuando Él estaba en la cruz, hubo un momento cuando Él le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque en ese momento el Padre se tuvo que quitar de donde está Cristo, porque Él se hizo maldición y se llevó toda la inmundicia, se llevó todo lo vil, toda la iniquidad que es la maldición del pecado. Todo se lo llevó Él en su carne, en su cuerpo, nos redimió. Él se hizo maldición para que nosotros no tuviéramos que vivir eso. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy día? Apropiarnos de esa bendición que Él sufrió, apropiarnos del sacrificio vivo de Cristo para nosotros ir contra toda maldición de iniquidad y de pecado que haya venido contra nosotros, porque alguien en nuestra familia le abrió puerta y nunca se arrepintió y nunca pidió perdón. Entonces nosotros tenemos ahora, gracias al sacrificio de Cristo, e insisto, si usted le entregó su vida a Cristo de la forma correcta, entonces usted tiene autoridad. Porque si no, aquí no hay autoridad que valga. Porque si no, olvídense. Yo no sé si ustedes vieron, perdónenme que me acabo de acordar, un reel que anda por ahí de un señor X en no sé qué lugar, creo que como África, algo así, y que andaba con un palo queriendo abrir el mar como Moisés. O sea, me acuerdo porque yo no sé a quién le dijo a él que agarrara el palo ese y se fuera para la playa e hiciera esto. Y cuando venía la ola, arrancó a correr. Y eso fue más bien un show ahí que me da pena, pero lo ridiculizó todo. ¿Pero por qué? Porque eso pasa cuando la gente, ¿verdad? No sabe lo que está haciendo. Cuando uno empieza a decir cosas, ay, no, sí, yo voy a hacer esto, pero no tienes a Cristo. Y sabe, en el libro de los Hechos hay una parte donde hay unos hijos de un sacerdote que ellos no conocían a Cristo, pero ellos decían a los demonios, ay, en el nombre de aquel que Pablo conoce, ay, en el nombre de aquel yo te conjuro. ¿Y sabes qué? El espíritu malo vino sobre ellos. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad, porque no tienen a Cristo. Y dice que el espíritu malo vino sobre ellos y los desnudó y los hizo pasar el ridículo. Y eso pasa cuando la gente no tiene a Cristo. Cuando no tienes a Cristo como debe ser. Ay, es que yo voy a la iglesia todos los domingos, pero, ay, yo no sé, salgo tan vacío porque no tienes a Cristo. Porque vas a un lugar donde no te hablan de la verdad de Cristo, porque no se predica el verdadero evangelio de arrepentimiento y que tienes que dejar la idolatría. Por eso es que uno sale vacío. Se lo dice a alguien que vio y vivió en la iglesia tradicional por años y salía tan vacía, hasta el día que me encontré con Cristo. Ese día más nunca tuve ese hueco en mi corazón. Pero muchas veces uno va y uno tiene la ignorancia y uno no sabe. Y entonces el enemigo haciendo con uno estrago. Qué tremendo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. En este pasaje de Isaías 53, ahí vemos cómo en la cruz abarca todo el concepto de lo que nosotros hemos sido liberados, redimidos, perdonados, santificados, sanos. Con todo lo que hizo, fue una obra completa de nuestro Señor en la cruz para que vivamos a plenitud todo lo que Él nos dejó. Ahí nosotros podemos entender que ahí quedó clavado todo para entonces Él hacernos libres, nuestro espíritu salvo. Y nuestra alma es la que tenemos que tratarla. Es en nuestra alma. La palabra del Señor dice en tercera de Juan, hermanos, yo deseo que sean prósperos.
una de las cosas principales, ¿sí? Yo deseo que sean prósperos en todo, dice la palabra, y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el alma es la que tiene que prosperar y que tengas salud, o sea, que la salud está condicionada a cómo prospera tu alma. ¿Por qué? Porque en el alma están las emociones, está la voluntad, está el intelecto. Y ahí, dependiendo de eso, ¿cómo están tus emociones? ¿Cómo está la emoción de un trauma que viviste cuando fuiste niña, cuando fuiste adolescente, cuando quizás hace poco como una adulta? ¿Cómo está el alma? ¿Cómo está el alma de aquella persona que te dijo que no servías para nada? ¿Cómo está el alma de aquel que su padre lo abandonó? ¿Cómo está el alma de aquel que alguien en tu familia dijo cosas terribles sobre ti? Que te sintieron, que te echaron a un lado, que te rechazaron, que te abandonaron. ¿Cómo está esa alma que entonces viene el enemigo y se mete allí en ese lugar del trauma, en ese lugar para venir a dañar el alma, para no dejarte avanzar, para que sientas la falta, porque entonces como hubo alguien en la familia que hizo algo incorrecto, viene sobre ti porque obviamente eras niña, eras niño y repercutió en tu alma? Te sentiste sola, te sentiste abandonada, no hubo espíritu de paternidad y empezaste a acostarte con todos los hombres que habían alrededor tuyo pensando que ahí estaba el amor paternal, que ahí ibas a encontrar a aquel varón que te iba a proteger y te iba a amar como aquel que te abandonó. Ahí podemos ver cómo obra el enemigo. Porque el hecho de que un padre haya abandonado no es que ahora la muchacha va a venir y hacer cosas que no tiene que hacer. Pero ahí se unen muchas cosas. Se unen muchísimas cosas. Y la familia entonces no entiende por qué esta muchacha tuvo un novio y el otro, porque anda buscando el amor que nunca tuvo de un padre que abandonó, de un padre que no está, de un padre que a lo mejor estaba, pero que nunca le prestó atención a la hija. Y le pongo ese ejemplo. Puede ser una madre que haya abandonado también. O puede ser que sí, el padre haya muerto y la mamá trató, pero el espíritu de paternidad es algo demasiado poderoso y que da identidad. Y cuando no hay ese espíritu de paternidad, hay falta de identidad y la persona con falta de identidad empieza el enemigo a obrar de las 21 maneras que puede obrar para que la persona no se sienta que tiene identidad de hijo y empiece a sentirse que necesita a alguien. Viene entonces aquella parte que es la codependencia de alguien. Es que si yo no estoy con él, no estoy bien. Es que si no estoy con él, aunque me golpee, no importa, no estoy bien. Es que si no estoy con este, es que si no estoy con el otro, perdiendo su valor, perdiendo la mujer, perdiendo lo que ella realmente es lo más maravilloso de ella, perdiéndolo, perdiendo hasta la dignidad. Y es porque obviamente se abren puertas y el enemigo viene y ataca. ¿Cuántas familias usted quizás allí donde está conoce que han habido padres que han abandonado a los hijos? Mujeres solteras cuidando y criando hijos. En nuestros países, ¿cuántas mujeres solteras, mujeres que se merecen todo respeto, que han levantado familias porque los hombres han abandonado a una familia? Y lo pasó a la abuela, y le pasó a la tía, y le pasó a la mamá, y le pasó a tu mamá, y casi te está pasando a ti. ¿Mm? Ahí está la iniquidad. Es porque el enemigo hace que alguien cometió una falta, se abrió la puerta, y ahí entonces es donde vemos cómo el enemigo ataca. Entonces, esa parte es la que nosotros tenemos que comprender, esa parte es la que nosotros tenemos que estudiar, aclarar en nuestra familia y ver para nosotros entonces cerrar esa puerta y que entendiendo ya puedes identificar al enemigo y decir, ¿sabes qué? A mí no me lo vas a hacer. En el nombre de Jesús quedas atado, cancelado, quebrantado y llevado a lugares secos debajo de los pies de Cristo, a lugares áridos. Y de ahí no vas a salir más. Porque la iniquidad llegó hasta aquí. Pero a mis hijas y a mis hijos no los toca ni a mis generaciones. No más madre soltera, no más divorcio, no más abandono, no más adulterio, no más nada.
A nosotros nos toca pararnos firmes, firmes en esa brecha, para que a nosotros, obviamente, ni a los nuestros le ocurra lo que obviamente venimos viendo a toda nuestra familia de una forma u otra. Y créanme, puede ser de un lado o puede ser del otro. Y muchas veces pasa de los dos lados, porque a veces pasa pecados que se repiten de ambos lados e iniquidades que se levantan de ambos lados. Entonces tenemos que estar nosotros apercibidas, pedirle al Señor que nos muestre, Señor, ¿dónde está la maldición de la iniquidad? Mire, hay moradas de iniquidad que abre el temor, las aflicciones del corazón, abre enfermedades, escasez y pobreza. Muchas moradas de maldición vienen por la parte cultural. Ay, es que eso lo hacen en mi país, eso lo hacen en mi pueblo. ¿A quién le levantan culto en tu pueblo? ¿A una virgen? ¿A un santo? ¿A quién? Entonces, eso es una iniquidad territorial, territorial, porque es que como no entendemos y no sabemos y no conocemos la Biblia, ahorita leímos, ¿verdad?, que no podemos hacer ningún tipo de culto a ningún ídolo, pero resulta que en el pueblo no sé qué tal, le rinden culto a no sé quién santo. Y entonces allí todo el mundo en el pueblo, hermano, vive lo mismo. Todo el mundo en el pueblo le pasa la misma cosa. Todo el mundo en el pueblo, bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir? ¿Por qué? Porque eso es territorial. Entonces, cuando nosotros sabemos y entendemos que esto puede pasar, que es territorial, nosotros tenemos que cortar con todo eso. Ay, es que en mi familia se hace esto por cultura o por tradición. ¿Sabes? Hay tradiciones que son maldiciones. Hay tradiciones que son maldiciones. Entonces no podemos hacer esto por tradición. Tenemos que cortar. Si eso no está en la palabra, si eso va en contra de lo que dice la Biblia, tenemos que dejar de hacerlo. Ay, pero es que usted no sabe, esa es la tradición de mi familia. Y si la tradición de tu familia va en contra de la palabra de Dios, pues eso va a venir contra ti. Y vas a abrir una puerta de pecado que va a traer maldición de iniquidad a tus hijos. Entonces no podemos caminar de esa manera. El orgullo, el egocentrismo, la negligencia, las adicciones, los rechazos, hábitos destructivos, la lujuria, la complacencia. Cada uno de eso es una morada de iniquidad y nosotros tenemos que pararnos firmes para derribarlas. Pero primero debemos que conocer y entender que existen. Si tú, después de esta enseñanza, empiezas a comprender muchas cosas, usted escríbala y ora el Señor Espíritu Santo de Dios, muéstrame cuáles son las iniquidades que yo veo en mi familia. Y allí vas a empezar a entender y vas a empezar a ir contra todo eso, pero te tienes que parar firme, porque eso es lo que hace que te controle, que controle parte de la familia, que controle a cada persona y que de pronto es que no puedo salir de eso. Familia, hay iniquidades que son tan fuertes que aun cuando estamos en Cristo, muchas veces es muy difícil salir de ellas, ¿saben? Con Cristo todo lo podemos, pero muchas veces se necesita la ayuda y la oración de líderes que están allí, que el Señor les ha dado una unción para pudrir esos yugos y para clamar y quitar esos demonios, porque a veces uno está haciéndolo solo y quizás vuelves a caer y vuelves a caer y vuelves a caer. Y dices, pero es que no entiendo, yo tengo a Cristo, pero ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué sigo haciendo esto? Entonces toca pedir ayuda para que en el nombre de Jesús, así como la palabra dice que esas personas tienen el don de echar fuera demonios, entonces ese demonio que está allí tratando, quedándose, sobre todo los jezabélicos que se esconden, para que salgan y ya no sigan haciendo que la persona sea recurrente el pecado. Porque saben una cosa, el enemigo también actúa cíclicamente. Atacó a una persona a un niño cuando tenía 8 años, pero luego cuando tiene 16 vuelve otra vez y ataca, porque así ocurre con el reino de las tinieblas. Entonces tenemos que parar eso. Y si hay algo que vemos que no salimos adelante, que hemos hecho de todo y no salimos adelante, usted pida ayuda, porque para eso la palabra de Dios habla de que hay diferentes dones y por supuesto está el don de aquel que puede echar fuera un demonio.
Una persona puede ir a la iglesia todos los días, toda la vida y vivir en morada de pobreza, en moradas de temor, en moradas de enfermedad, en moradas de rechazo y todo esto. ¿Por qué? Porque obviamente está ahí establecido algo sobre esa familia que no ha hecho nada para cortar con eso, para anular, para desligarse, para cortar esa maldición que viene por, obviamente, maldición de iniquidad. Entonces es importante que nosotros nos metamos con el Señor, al conocer y al identificar cuál es el enemigo que está atacando a nuestra familia, ir contra eso, pararnos firme, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos ayude para hacer una oración de quebrantamiento, una oración de renuncia, una oración donde nos desligamos de todo eso. El domingo que viene, nuestra pastora dijo que iban a hacer una oración donde obviamente íbamos a renunciar a todo esto. Yo también, por los talleres que yo he hecho, pues también tengo la oración de renuncia. No obstante, si usted quiere al final, me escribe por mi DM a través de la profe oficial y yo se la mando. Pero si usted puede el domingo que viene también, puede ver en Alfa y Omega a las 9 de la mañana, donde se va a estar haciendo este tipo de oración, donde vamos a estar rompiendo con todas estas maldiciones, bendito Dios, generacionales y maldiciones de iniquidad, para que nosotros podamos entonces entender que somos libres en Cristo nuestro Señor. Nosotros tenemos que, sabes, estar apercibidos, porque el fruto de esa iniquidad puede estar allí y quizás no nos estamos dando cuenta. En el nombre de Jesús yo clamo para que usted entienda que tiene que hacerlo. Usted entienda que tiene que pararse en la brecha. Porque la palabra de Dios dice en primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es la ley? Es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender y conocer que tenemos que buscar la palabra, estudiar la palabra, porque muchas veces, ¿sabes? Una persona piensa, ay, no, pero es que yo le pido a este ídolo porque me parece que es lindo, porque en mi casa le pedían, pero no has entendido que en la ley, que es la palabra, en la escritura de Dios, estás infringiendo la ley, estás haciendo algo en contra de Dios, porque Dios dice que no le pidamos a ningún ídolo. Entonces, hasta que uno no se da cuenta, leyendo la palabra, que está haciendo algo incorrecto, pues no deja de hacerlo. Entonces, ¿para qué es la Biblia? Es un reflejo de nosotros. Vamos a empezar a leerla de una forma tal que podamos ver, wow, mira, yo pensaba que lo que yo estaba haciendo era correcto, pero resulta que no es. Y entonces he estado pecando, abriendo puertas sin saberlo. ¿Pero por qué? Por la iniquidad de nuestros ancestros. Porque aquellos ancestros le pedían a todas esas cosas. Y sabes, detrás de todos esos ídolos, ahí no está San Juan, ni San Pedro, ni San Bartolomé. No, ahí hay un demonio. Hay un demonio con nombre y apellido, así bien grande. Y uno piensa, ay, San Bartolomé, de las no sé qué, ay, San no sé quiéncito. ¿Sabes qué? Nada que ver. Porque Dios dice, no le pidas a eso, que tiene ojos y no ve, que tiene nariz y no oye, que tiene pierna y no camina, que tiene, o sea, garganta y no habla. Y tal como son, así se parecen los que lo hacen y los que le piden. Entonces, es algo imperativo que conozcamos la palabra. Tenemos que leerla, porque, ¿sabes? El desobedecer lo que Dios estableció, entonces nos hace ignorantes, nos hace débiles. El enemigo va a traer todo lo que pueda y nosotros no sabemos cómo pelear, porque también en la palabra nos enseña cómo pelear. Como lo dije antes, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero eso está aquí en la Biblia. Vamos a conocer lo que es la oración, lo que es el ayuno, lo que es la alabanza, la adoración. Son armas espirituales poderosas en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para ir contra todo ente de las tinieblas que viene a tratar de ponernos a nosotros, obviamente, todas esas iniquidades y todo eso, que si nosotros entendemos y vemos y reconocemos qué cosa es y cuando viene, no va a llegar a nosotros. Y si está, vamos a cortarlo de raíz y pasarle hacha. No permitamos que por la ignorancia, por la debilidad, el enemigo tome cancha en nuestra vida, ni en la vida de los nuestros. A veces tomamos las decisiones que no son las correctas.
Y todo esto es porque obviamente no conocemos la palabra. Al conocer la palabra, y la palabra empieza a hablarnos, empieza a mostrarnos, empieza a decirnos. Y tan bueno es que sí, nos vamos a decir, nos reflejamos y nos vemos que hemos pecado. Bendito Dios. Pero también la palabra nos enseña cómo salir de él. Y gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, vamos a buscar del Señor, vamos a buscar conocer la palabra, vamos a buscar aprender acerca de este tema, vamos a buscar cuáles son los pecados que se repiten en nuestra familia para escribirlo y para pedirle al Señor contra eso, pasarle hacha, tal cual, así como un árbol que se le pasa hacha a la raíz para que de esto no produzca más nada. Porque ahí, en esas iniquidades y en todos esos pecados está la mentira, está la fornicación, está el robo, están los hábitos de hablar mal, la murmuración, la amargura. Ay, cuántas familias, la falta de perdón. En muchas familias, no, es que yo no perdono a mi papá, yo no perdono a mi hijo, yo no perdono a mi hija, yo no perdono a nadie. Ellos juran que porque ellos digan, uy, qué bravos son, tremendo carácter que tienen. No, hombre, nada, el enemigo está acabando con ellos, porque la falta de perdón produce enfermedades, o sea, empiezan a producir amargura en el corazón, que produce situaciones físicas, pero la persona no entiende que al hacer esto, no, yo no perdono porque no sé qué, es que tú no sabes lo que me hicieron. Y tú sabes lo que le hicieron a Cristo, que murió por ti. Tú se lo hiciste a Cristo y Cristo te perdonó. Te perdonó. Entonces, porque a Cristo no lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos que estaban allí en ese momento. Nosotros, la humanidad lo llevó a él a la cruz. Nosotros, olvídate de los romanos. Dios necesitaba que los romanos lo hicieran, ¿ok? Pero fuimos nosotros, la humanidad. Él entregó su vida por nosotros, que éramos unos pecadores. Ahora somos libres gracias a lo que Él hizo. Pero hay gente que, tú no sabes, yo no voy a perdonar. Ok, bueno, pues mira, te vas a encontrar con el Señor un día y te van a pasar la factura por la falta de perdón. Así que mejor, perdona, suéltalo, suéltalo, perdona y que esa persona se la vea con Dios. Y así es lo mejor que puede pasar. Nadie, familia, cae en el pecado por la nada. Siempre hay algo detrás. Y esto forma parte de la iniquidad, porque la iniquidad es esa maldad interna, es esa inclinación torcida, es esa deformación del alma. La iniquidad, volvemos al punto, es la raíz espiritual que empuja a la persona a cometer el pecado. Es que no sé por qué lo hice, porque la iniquidad está activa, activa. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 5, y está hablando David. David, el dulce cantor de Israel, aquel que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y dice él, he aquí, en iniquidad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Mm? O sea, David no estaba justificando el pecado, pero él entendió algo. O sea, pequé porque había algo en mí que necesitaba ser sanado. Había algo en mí. No dice la Biblia por qué es que él dice eso. No sabemos por qué lo dice. No sabemos si es que su mamá no estaba casada con su papá. No sabemos, porque como él también fue el rechazado de la familia, ¿verdad? Que lo tenían allá donde estaba el ganado, pero no sabemos por qué. No sabemos qué pasó. De pronto, tal vez porque tenía una bisabuela moabita que viene siendo descendiente de los hijos de Lot con la hija, y eso es un incesto. O sea, no sabemos por qué lo dice, pero lo dijo. Y aquí, entonces nos podemos dar cuenta, ¿verdad? De que él está diciendo esto porque hay algo que lo hace a él pecar y que él no entiende por qué. Entonces, la iniquidad es un patrón. La iniquidad es una inclinación. La iniquidad es un comportamiento repetitivo. La iniquidad es una puerta generacional. La iniquidad es una mentalidad torcida que uno no entiende. Una persona adultera no porque sí, ay, yo tengo unas ganas de ser adúltero. No, puede haber una raíz también de adulterio, por supuesto, en su familia, o una raíz de rechazo, o un vacío, o lujuria, o abandono. No es solamente
¿verdad? El fruto. Hay una raíz escondida que hace que la persona caiga. Y si la persona es adúltera y su familia fueron adúlteros, es como que el adulterio es algo normal. Ah, bueno, pues tengo una aquí, una acá, no importa, estoy casado, pero no importa, hago esto, aquello, lo otro. Porque está aquí en la parte genética, como que si, ¿sabes? Como que si es algo que no importa, como si nada, como tomarse un vaso con agua. ¿Sabes? No es así. El pecado se comete, pero la iniquidad se porta, se carga. El pecado es un acto, pero la iniquidad es una condición. Y entonces el pecado, como dice, ¿verdad? Da luz al pecado. El pecado sucede. La iniquidad, si no la tratamos, permanece, se queda ahí. Tenemos que entender, obviamente, que como lo dice la palabra, el Señor visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Ya, vamos a pararnos nosotros firmes, vamos a pararnos ahí delante en la brecha. Señor, yo te pido perdón por aquel en mi familia que hizo esto o hizo lo otro, o si sabes, si no lo sabes, porque muchas veces sabemos, porque, ay, mira que el abuelo hizo aquel o que el papá hizo lo otro, pero si no lo sabes, usted párese como si lo hiciste tú. Porque por tu mamá y por tu papá, por las dos líneas generacionales. Mira que yo no conocía a mi papá y mi mamá, pues más aún, hazlo, por lo que sea, pero hazlo. Tú deslígate de toda iniquidad que viene por las familias y comienza a caminar en la plena libertad que Cristo ganó para nosotros. Porque ahí en esas iniquidades es que vamos a ver todos esos divorcios repetidos, la pobreza, como les dije antes, las adicciones, la violencia, el temor, el rechazo, la depresión, los fracasos. Todo eso forman parte de iniquidades que no logramos entender por qué, pero ¿y por qué yo estoy cayendo en esto otra vez? Pero es que, o sea, es una cosa cíclica. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a pararnos firmes. Jesús, y la palabra dice que el Señor perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Jesús no solamente lo perdonó, sino que Él lo cargó, como lo dice Isaías 53, 4 y 5, que Él cargó sobre Él la iniquidad. Entonces, si Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, nosotros somos libres gracias a lo que Él hizo allí. Él se llevó la iniquidad. Entonces vamos a decirle al Señor, Padre, yo soy libre en Cristo porque tu palabra lo dice. Tu palabra lo dice porque es importante proclamar la palabra, decirlo. Tu palabra dice que Jesús se llevó mi iniquidad. Hay que poner la palabra como base. Hay que pararse en esa roca firme que es la palabra y decirle, Señor, tu palabra lo dice. Ya yo soy libre de iniquidad. Mis hijos, mis hijas, mi esposo, yo, todo el mundo aquí, vamos a estar orando, vamos a estar clamando, Señor. Y si vamos a estar orando todos unidos en familia, mejor. Obviamente tú vas a orar por ti, tú vas a orar por tu familia, pero cada quien, cada uno tiene que desligarse de la iniquidad familiar. Cada uno tiene que pedir perdón por su lado, obviamente paterno, por su lado materno. Qué bueno es poder que, por ejemplo, yo lo haga, mi esposo lo haga por nuestras hijas y que obviamente mi hija lo haga por cualquiera de nuestros lados. O sea, eso hay que hacerlo para caminar en completa libertad y entendiendo que el Señor ya se llevó todo eso en la cruz. Él vino a restaurar lo que estaba perdido, lo que se había quebrado. No solamente Él vino a caminar por aquí, Él vino a hacer algo. Él nos liberó, Él nos redimió, Él nos santificó. Él transformó la naturaleza pecaminosa nuestra en una naturaleza ya revestida de justicia. Eso somos nosotros hoy día, lo que hemos recibido a Cristo. Tenemos una responsabilidad como creyentes, porque la sangre de Cristo tiene poder, pero debemos aplicar nuestra fe, nuestra oración, la palabra, establecer que Cristo nos liberó, nos restauró, nos libró de toda maldición, de toda iniquidad, de toda transgresión en el nombre de Jesús. Y por supuesto renovar nuestra mente, porque la mente la renovamos a través de la palabra. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es a través de la palabra. La libertad requiere esfuerzo,
en leer la Biblia. Vamos a buscar leer la palabra. No es porque yo lo diga, no es porque lo diga mi pastor, no es porque lo diga otro, es porque vamos a buscarlo a través de la palabra. Vamos a buscar la revelación, vamos a arrepentirnos. Si fuiste tú la que abrió la puerta, si fui yo la que abrió la puerta, Padre, yo me arrepiento de lo que yo hice. Yo me arrepiento de haber abierto esta puerta por sabiendo o sin saber que lo estaba haciendo mal. Muchas veces sabemos que estamos haciendo lo malo, por favor. Porque a lo mejor en tu familia no eran tan creyentes como tal, pero te decían, no te puedes acostar con un hombre casado. Y de pronto, ay, que me gustó. Y ahí vino obviamente la iniquidad y la concupiscencia y caímos a la tentación. Ok. Pero muchas veces sin saberlo, sabiéndolo. Me comentaba una persona el otro día, estaba saliendo con una persona que estaba casada y yo no lo sabía. No lo sabía. Hasta que me enteré. Por supuesto, esto también pasa. Aquellos hombres mentirosos que andan cometiendo adulterio, pero no son capaces de decir que están casados. Entonces, esta mujer estaba saliendo, ¿verdad? Con él como que sí, como que era mi novio. Y resulta que el hombre estaba casado. Y nunca se lo dijo hasta que ella se dio cuenta. Entonces, ahí, pues obviamente hay que pedirle perdón al Señor. Por ignorancia, estaba saliendo con aquella persona, pues no sé más allá de lo que haya pasado, pero ocurrió. El hombre andaba en adulterio y ella de una manera u otra cayó en el adulterio. Y ya tenía hijos. Entonces, ¿sabes? Puede venir eso sobre nuestros hijos. Aún quizás el enemigo haciéndonos caer por ignorancia. Entonces, todo esto lo podemos llevar delante de nuestro Padre. Todo esto quedó clavado en la cruz. Más si nosotros hemos dicho que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos la solución, porque en Él está la solución. Porque para los que aman a Cristo, todas las cosas les obran a bien, conforme a los que han sido llamados a su propósito. Y nosotros tenemos propósito de vida. Y el Señor quiere que aprendamos todos estos temas para avanzar, para salir adelante, para dejar atrás el pecado, para quitar toda iniquidad y toda transgresión y todo esto que el enemigo ha intencionado sobre nuestra familia, para nosotros ser libres en el nombre de Jesús. El Señor no solamente quiere perdonar el pecado, Él quiere sacar de raíz aquello que pueda hacernos caer en la iniquidad. Porque cuando esa raíz es cortada, como se les decía al principio, con esa hacha, entonces podemos sembrar cosas nuevas, hacer algo lindo, algo nuevo, algo bueno, el fruto de vida, el fruto que cambia. Vamos a poner las cosas y hacer las cosas caminar en justicia, hacer las cosas bien, para que los cielos se abran, para que todo aquello que el enemigo ha intencionado ya quede inoperante en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a confrontar la iniquidad y el pecado. Si sabes cuál es en tu familia, si conoces, porque lo ves repetitivamente, vamos a ir a la raíz de aquello en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, revélanos, Señor, revélanos toda iniquidad escondida, todo camino de maldad, Señor, sácalo a la luz. Todo patrón repetitivo, Señor. Todo lo que el enemigo ha intencionado y ha ocultado, sácalo, Señor, a la luz, Padre. Toda raíz generacional, toda inclinación torcida del alma, hoy, en el nombre de Jesús, Señor, la exponemos delante de tu presencia, Padre amado. Por el poder de la sangre de Cristo, declaramos rompiendo, Señor, toda cadena espiritual, emocional, mental. Declaramos libertad, sanidad interior, Señor, y transformación. Nos desligamos, Señor. Nos alejamos, renunciamos, rechazamos toda iniquidad que haya venido a nuestra vida, producto, Señor, de nuestros ancestros, de nuestras madres, de nuestros padres. En el nombre de Jesús, todo lo que le haya abierto puerta al enemigo, Señor, hoy lo ponemos delante de ti, lo exponemos delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Nos paramos en la brecha y pedimos perdón. Identificativo, gracias mi amor. Pedimos perdón identificativo, Señor, que aunque no fuimos nosotros, Padre,
nos identificamos con cualquiera de nuestra familia que haya abierto puertas, Señor, y que nos haya hecho caer a nosotros en iniquidad por el pecado que alguien abrió en nuestra familia, Señor. El poder de la sangre de Cristo limpia, Señor, todo camino de maldad. Limpia, Señor, y nos vamos, Padre, nos vamos hasta el momento de nuestra concepción, hasta el momento, Señor, que el enemigo colocó o trató de colocar esa parte de la iniquidad, Señor, en nuestra concepción. Y llegamos hasta ese momento, Señor, y en el nombre de Jesús clamamos la sangre de Cristo en el momento en que el óvulo nuestro, Señor, se unió al esperma de nuestro Padre y que las cosas espirituales, Señor, se alinearon allí. Todo cualquier alineamiento del mal, en el nombre de Jesús se limpia, se purga toda iniquidad en el nombre poderoso de Jesús, Señor, a través de la sangre de Cristo, Padre. Vamos hasta ese momento y te pedimos perdón, Señor, por cualquier cosa que haya entrado en nuestra familia, en nosotros, en el momento de nuestra concepción, y renunciamos, lo echamos fuera y lo llevamos cautivo a los pies de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, y no pertenece más a nuestra familia. No recibimos esa herencia mala de nuestra familia. La echamos, Señor, la atamos y la llevamos a los lugares secos, allí donde no produce. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que vamos rompiendo toda cadena espiritual, emocional, Señor, y nos declaramos libres, libres en el nombre poderoso de Jesús. Toda raíz de temor, toda raíz de rechazo, toda raíz de pobreza, toda iniquidad, Señor, por fracaso, adulterio, amargura, depresión, sabotaje espiritual, Señor, falta de perdón, todo hijo de Beliel, Señor, en el nombre de Jesús, todo bueno para nada, que quizás el enemigo ha tratado de poner esto, toda enfermedad mental, toda enfermedad, Señor, de cualquiera de nuestros órganos, sea órganos de reproducción, sea órganos, Señor, cualquiera, el hígado, si tienes alguna ahí, nómbralo, en la parte urinaria, en la parte coronaria, en el nombre de Jesús, toda enfermedad que ha sido asignada, Señor, a nuestra familia, todo cáncer generacional, en el nombre de Jesús se rompe por el poder del nombre de Jesús, porque Él en la cruz anuló toda acta de los decretos que nos era contraria y la clavó allí y expuso a Satanás y sus demonios en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Somos libres de toda iniquidad, somos libres de toda amargura, somos libres de toda depresión, de toda enfermedad mental en el nombre de Jesús, Señor. Somos libres de toda pobreza, escasez, ruina, todo aquello que el enemigo ya ha tratado de poner en nosotros, producto de la idolatría de nuestra familia, Señor. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor. Declaramos que somos en Cristo, Señor, somos libres, que en ti somos nuevas criaturas, Señor, que las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo, Señor, que caminamos en la autoridad de Cristo, en la fe de tu Hijo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que vivimos ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó en la cruz por nosotros, Señor. Gracias, Padre, somos libres en ti, en el nombre que es sobre todo nombre. La sangre de Cristo, Señor, nos limpia. Padre, yo me pongo en la brecha por mis hermanos, mi Dios, y mis hermanas aquí. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque esta palabra no regresa vacía, sino que es prosperada para aquello. A todo lo que nosotros le enviamos, esta palabra es prosperada. Como dice tu palabra en el Salmo 145:15, la palabra corre velozmente, Señor, y la palabra produce vida. Y yo me pongo de acuerdo con mis hermanos, Señor, aquí. Y yo proclamo tiempo de libertad, nuevo tiempo, Señor. Que toda maldición de iniquidad quedó clavada en la cruz y el Señor Jesucristo se llevó, anuló, quitó, desarraigó de nuestra familia todo espíritu inmundo de enfermedades que hayan venido, Señor, por familias, por puertas que se hayan abierto, toda pobreza, ruina, miseria, falta, Señor, toda persona que se haya declarado quizás solterona en el nombre de Jesús, esa palabra está cancelada en el nombre de Jesús, Señor, y trae del
del norte, del sur, del este y del oeste, tanto a nuestras hermanas solteras, varones santos, apartados, alineados para ti, e igualmente a los varones que están escuchando aquí, mujeres santas, virtuosas, Señor, trae para esa persona. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, cualquiera que haya caminado por cualquier camino, Señor, de maldición, tú eres bueno y perdonador, Señor, y la sangre de Cristo nos limpia, Señor, nos limpia y nos purifica en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Te doy gracias, gracias en el nombre de Jesús. Y si tú estás aquí y no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, de la forma que la palabra lo dice, en el nombre de Jesús, repite esta oración conmigo, creyendo en tu corazón con toda convicción de que Cristo viene a tu vida y Él se hace Señor de tu vida y te ayuda a lidiar con todo esto y en el nombre de Jesús te hace libre. Repite conmigo con la convicción en tu corazón de que Cristo hoy lo haces Señor y Salvador de tu vida. Padre Celestial, aquí estoy como pecador arrepentido. Te imploro misericordia. Sé que me escuchas y me respondes. Digo con mi boca lo que creo en mi corazón, que Jesús de Nazaret por mí murió en la cruz del Calvario. Y el poder de la sangre que Él derramó ahora me limpia de todo mi pasado y de todos mis pecados. Jesús resucitó de los muertos. Y hoy yo le abro mi corazón y lo recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Dios, como mi Redentor, como mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús. De ahora en adelante, solo a ti seguiré. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Señor. Padre, te damos gracias. Cancelamos, quebrantamos y anulamos toda reclamación del enemigo, toda retaliación del enemigo, todo espíritu de venganza queda atado, anulado, quebrantado, llevado a lugares secos. En el nombre de Jesús, Padre, levanta vallado y protección alrededor de todos y cada uno de nosotros que hemos escuchado esta palabra, nosotros, los nuestros y cualquier cosa que tiene nuestro nombre. Cancelamos y quebrantamos, Señor, toda actuación de las tinieblas que quiera venir por la palabra que se haya expuesto hoy aquí. En el nombre de Jesús, Padre, levanta vallado de ángeles a nuestro alrededor, Señor, y gracias, porque sabemos que el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el nombre que es sobre todo nombre, Beshem Yeshua, en el nombre de Jesús, Señor, a ti la gloria por siempre. Amén, amén y amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla.